Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Y la última crítica que se hace es, bueno, todo esto está bien, esta justificación de una modificación integral del reglamento de gestión de activos, es una tendencia internacional, pero dicen la coyuntura. ¿Por qué lo hacen en este momento que coincide con necesidades de captación del gobierno central? Sí, mi primera respuesta sería, mire, hace 3 años y resto dije que iba a hacer este reglamento y ha sido una construcción. Primero el reglamento de gobierno corporativo, reglamento actuarial, reglamento de riesgo y después vino el reglamento de riesgo. Si yo hubiera querido simplemente ayudar al gobierno fácil y rápido, lo que yo hubiera hecho hubiera sido irme al transitorio viejo del reglamento de inversiones anterior y modifico el transitorio. Eso no es más fácil. O sea, si uno lo que quiere es hacer un favor a alguien, eso es lo más sencillo. Lo complicado es hacer un reglamento integral. Primera respuesta. Segunda respuesta, este reglamento específico, para no estar hablando de un montón de reglamentos, empezó a consultarse. Por ejemplo, tuvimos un foro al que vinieron incluso expertos internacionales en noviembre del 2017. Y el reglamento viene saliendo hace escasamente un mes y algo. O sea, nos llevamos un año. La consulta pública salió desde junio. Hubo talleres, hubo todo. O sea, parte del problema es, si uno me va a decir coyuntura, bueno, yo fui viceministro de Hacienda antes de estar aquí. Yo llevo diciendo que hay un problema fiscal básicamente desde que llegué al país, 8 años. Bueno, entonces que no podemos hacer ninguna reforma financiera durante 8 años porque la coyuntura es mala. ¿Quién decide cuál es una coyuntura buena o cuál es una coyuntura mala? Yo creo que uno tiene que decidir que un reglamento está bien técnicamente o está mal técnicamente. Estas historias del timing me parece que más bien van en contra de la naturaleza de una entidad técnica. O sea, el timing es una decisión política, los reglamentos son decisiones técnicas. Entonces a mí me ha tenido un poco incómodo que la pregunta es, bueno, ¿y cuándo era un buen momento? Si vos ya tenés un reglamento con ciertas características y una profundidad importante técnica, por ejemplo, uno de los funcionarios que participó en la redacción del reglamento empezó a trabajar en él desde 2 años antes de que yo llegara. El señor lleva más de 5 años trabajando en este reglamento. Entonces, cuando era un buen timing, bueno, qué complicado. Yo entiendo el nerviosismo de algunos grupos de personas, de que van a decir, uy, no, esto es una oportunidad para el gobierno de aprovechar y meter mano, pero como le comentaba, creo que es muy importante entender que, por ejemplo, en el reglamento de riesgo, de una vez se introdujo que el reglamento de riesgo desde hace ya más de 1 año de aprobado y 2 años y resto de consultado. Si me acuerdo bien, lo mandamos a consultar como en julio del 2015. El reglamento de riesgos tiene todo un capítulo que habla del capital mínimo de funcionamiento. ¿Y por qué es esto muy importante? Y este capital mínimo de funcionamiento está vinculado a los riesgos asumidos por el administrador. Entonces, por ejemplo, si usted está en una operadora y la operadora empieza a administrar mal su dinero de una manera riesgosa, la SUPEN intervendrá. ¿Cómo interviene? Bueno, la ley es muy estricta sobre en qué momento puedo sancionar a una operadora. No es tan fácil sancionar, claro, pero nos dio mucha libertad de modificar el capital mínimo de funcionamiento. Entonces, en ese reglamento pegamos el capital mínimo de funcionamiento a cualquier decisión riesgosa. Si una operadora llegara, y esto es una manera de disuadir a una operadora de tomar malas decisiones que perjudiquen a los afiliados, si una operadora llega y hace loco con el dinero y, por ejemplo, liquida un montón de posiciones, digamos, estratégicas para comprarle un montón al gobierno, por ejemplo, dice, me salió esta oportunidad buenísima, el gobierno pasó el plan fiscal y ahora va a tener más financiamiento, y empieza a modificar el portafolio sin mayor justificación, ahí va a entrar la SUPEN y va a decir, perdón, usted no cumplió con un debido proceso, yo no veo aquí un análisis estratégico, yo lo estoy viendo a usted tomando decisiones de corto plazo, usted es una entidad que está para el largo plazo, le voy a subir el capital mínimo de funcionamiento. Y cuando yo digo capital mínimo de funcionamiento, tal vez para darle una idea,
Una operadora es una entidad administradora que tal vez tenga 20 o 30 millones de dólares de capital, pero está manejando fondos que tienen 1.500, 2.000, 4.000 millones de dólares. Entonces, cuando yo le pido a una operadora que le meta más capital al fondo, yo le puedo pedir, por ejemplo, 3 millones de dólares más para el fondo, que es bastante fácil pedir 3 millones de dólares porque los fondos son muy grandes. Entonces, cualquier manejo negligente o poco diligente es muy costoso. O sea, es muy fácil ver a un fondo de 1.000 millones de dólares perder 3 millones de dólares por manejo negligente. Entonces, yo le puedo decir a la operadora, ponga 3 millones de dólares más en el fondo, porque no estoy viendo un manejo suficientemente diligente de su parte. Al fondo, 3 millones casi que ni le suman ni le restan, pero a la operadora le va a doler un montón. Entonces este es el principal mecanismo de supervisión que vamos a tener. No coadministramos, pero cuando veamos una divergencia importante entre una pregunta muy buena que usted ha hecho, lo ex ante y lo ex post, ¿cómo declaró la operadora que se iba a comportar ex ante y cómo se está comportando ex post? Cuando uno vea divergencias importantes, capital mínimo. Y finalmente, desde el punto de vista del afiliado cuya cultura, digamos, financiera general en el país es limitada, aparte del rendimiento que está obteniendo su fondo, ¿qué otra información le va a llegar en cuanto a estos cambios de estrategia de composición según tipo de documento o de instrumento de inversión? Sí, le debería llegar todo, es decir, básicamente el nuevo folleto, y que va a ser para todo el público, no solo para los afiliados, va a ser para todo el público, es decir, en teoría todos los ciudadanos de Costa Rica van a tener acceso a esta información de las 6 operadoras, porque es un folleto informativo al público en general, es lo más parecido a un prospecto de inversión que hay, digamos, lo tratamos de asemejar mucho al concepto de prospecto de inversión. Me parece que ahí es una gran oportunidad hasta educativa para todos los ciudadanos, de sentarse y leer y decir, mira, este es mi dinero, ¿dónde lo debería tener? ¿Cómo quiero yo tenerlo? Y ahí hasta por las preferencias, por ejemplo, puede haber gente que prefiera invertir en una entidad cuya proyección sea invertir solo en Costa Rica, o puede haber entidades que decidan invertir todo lo que puedan en el exterior, depende de sus preferencias. Ok, pero mi punto es, si ustedes determinan que efectivamente hubo un cambio estratégico en la gestión, ¿verdad?, de los activos, sí, está obligado la operadora a comunicar. Sí, lo tiene que divulgar, exactamente. Y finalmente, ¿usted no cree, siendo una pregunta tal vez un poco con doble sentido, que a pesar de la justificación, tener 80% de un portafolio concentrado en un solo riesgo, en este caso riesgo soberano, suena excesivo? Vea, es interesante esa pregunta. Viera que eso viene a ser un tema de riesgo, usted lo dijo antes. En la mayor parte del mundo, los fondos soberanos no tienen límite. Usted puede tener el 100%, pero claro, en la mayor parte del mundo, el fondo soberano es grado de inversión. Pero también en la mayor parte del mundo, un fondo soberano que no es grado de inversión, el límite es 0. Entonces vea qué problema teníamos acá en Costa Rica, que claro, en el momento en que Costa Rica pierde el grado de inversión, desde el punto de vista de la buena técnica de inversión, pasaste de tener un límite de 100 a tener un límite de 0. Pero claro, en Costa Rica los fondos tenían históricamente invertido más del 80%, han ido bajándolo gradualmente. Pero la pregunta es, ¿de verdad les vamos a pedir que vayan a 0? Solo porque Costa Rica ya no es grado de inversión. Eso implicaría que vendan, por lo menos en el caso del gobierno central y el banco, que vendan 7.5 millones de colones mañana. Entonces, lo que implicaría eso, ¿no?, para los mercados financieros. Entonces, claro, nosotros estamos en una trampa de que, dado que somos un país que por ratitos está encima del grado de inversión y por ratitos está debajo del grado de inversión, aplicarnos de manera estricta las buenas prácticas internacionales podría implicar fluctuaciones muy grandes de los portafolios. Yo lo que sí creo es, en general, lo apropiado es diversificar. Esa es
Esa debería ser la dirección de un fondo de pensiones. Pero también existe un principio de gradualidad. Hagámoslo despacito, poco a poco. Y de hecho, y ese límite de 80%, parte de lo que confunde mucho es que es un límite para cualquier fondo. Pero yo esperaría que la mayoría esté muy por debajo de ese 80. El tema es que no es ese límite la manera de hacerlo. A mí me preocupaba mucho que usted leía el reglamento anterior y había un límite de gobierno para tal fondo, un límite de gobierno para tal otro, un límite de gobierno para el otro. Y uno decía, y por aquí yo estoy coadministrando, yo estoy definiendo cuál es el negocio de cada uno de estos fondos. Mi impresión es que es mucho mejor ser un verdadero supervisor. Usted, entidad, es la que conoce todos sus riesgos, es la que conoce sus afiliados, es la que sabe dónde está parado. Defina usted su límite. Y yo después llego a ver si es coherente lo que usted está diciendo con lo que está haciendo. Pero ese es más mi rol, digamos, más de verificar esa coherencia, verificar, proteger al afiliado de que esa entidad no lo engañe, por así decirlo. Pero sí, yo sí siento que hay un problema conceptual de que las buenas prácticas nos llevarían a enormes oscilaciones entre cuánto tener invertido. Bueno, esa es una de las razones por las que haber perdido el grado de inversión nos hizo tanto daño. Porque cuando vos perdés el grado de inversión, un montón de fondos de pensión internacionales que podían haber tenido una pequeña participación en bonos costarricenses, todos se tuvieron que salir. Tienen que liquidar todas sus posiciones, porque la práctica internacional es que perder el grado de inversión te lleva a cero. Desde el punto de vista técnico, grado de inversión se refiere, don Álvaro, cuando los bonos tienen una calificación por parte de las agencias que se dedican a esto, mínima de BBB menos hacia arriba, lo cual quiere decir de que hay una buena probabilidad de repago de esas emisiones. Costa Rica lo perdió lamentablemente en septiembre del 2014 y hoy estamos en una categoría BB menos, que se consideran bonos especulativos, y en los próximos días vamos a tener la visita de las agencias calificadoras para ver qué sucede, si efectivamente nos bajan la calificación, ojalá que no, en cuyo caso si hubiese una reducción en la calificación de riesgo, pues evidentemente deberían cuestionarse si gradualmente debería bajarse incluso de ese 80%. Así es. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, aprendiendo sobre la gestión de la parte, digamos, de carteras activas, que incluye no solamente las inversiones, sino también los créditos que manejan los administradores de las operadoras de pensiones y que al final tienen implicaciones importantes en el rendimiento de los fondos y el nivel de riesgo para los distintos afiliados a los regímenes de pensiones. De nuevo, gracias por estar con Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por